Ok, amigos, buenas noches, bienvenidos. Pues estamos en un programa más de Hablemos de la Biblia. Ya en el programa anterior, pues estábamos platicando acerca de la formación del canon. Platicamos de la constitución de los libros, de los diferentes contextos en que en cada uno de ellos hay que irse hablando, hay que irse platicando, hay que irse entendiendo. Y vemos que la Biblia está compuesta, en esos 15 siglos, que ya lo habíamos visto, pues está compuesta de historias, de poesía, de narraciones, de textos consolidados para una determinada fiesta, explicaciones, poesía, historias, bueno, una serie de elementos que cada uno de ellos hay que verlos en el contexto. Hoy su amigo José Enrique Rodríguez Azueta y Óscar Mendoza, pues vamos a hablar y vamos a continuar hablando acerca de este canon. Cómo es que este libro, este compendio de libros que tenemos hasta el día de hoy, termina consolidándose. Y una de las partes fuertes es cómo es que se va construyendo. Hoy platicaremos acerca de la Biblia alejandrina y los aspectos que constituyeron a uno de los primeros libros ya casi constituidos a lo que tenemos hoy. Óscar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Enrique. Vamos ahora a ver algo sobre la Biblia llamada la versión de los 70, que viene siendo, aquí está algo como una base, o Biblia alejandrina, versión de los 70, también Septuaginta, o Biblia griega, tiene varios nombres, ¿verdad? Mira, las Biblias se han utilizado de acuerdo a circunstancias especiales. La Biblia hebrea que vimos anteriormente se utilizó únicamente durante el tiempo de los hebreos. De lo que viene siendo la historia de salvación que ya todos nosotros conocemos. Pero yo te haría una pregunta, ¿verdad? Que pues te la voy a contestar yo mismo ahorita. Qué tramposo. ¿Verdad? En la época del Señor Jesús, ya cuando Cristo llega a la tierra, ¿cuál era la Biblia que se utilizaba? ¿Verdad? Porque acuérdate que ya estamos en un periodo nuevo, que viene el periodo greco-romano, ¿verdad? Así es. Y la Biblia primero se escribe en hebreo, pero viene la época griega y tiene que venir la Biblia en griego, pero viene la época romana y tiene que venir la Biblia latina, ¿verdad? Entonces, hubieron, se puede decir, pues 3 tipos de Biblia diferentes en el periodo, ¿qué podríamos decir? Del año 280 antes de Cristo al siglo III después de Cristo, ¿verdad? Cambian ya lo que viene siendo los lectores de la Sagrada Escritura. Por eso ahora vamos a ver una Biblia que es muy interesante y que los libros de esa Biblia, la cantidad de libros de esa Biblia es la cantidad de libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias actualmente, porque incluyen precisamente 7 libros que se aumentan en esta Biblia que es la versión de los 70. Okay. Aquí es muy importante ver una cosa. Los tiempos cambian, los imperios cambian. Acuérdate que hubo varios imperios, el imperio persa, después del imperio persa viene el imperio, pues no es imperio, pero viene la cultura griega. Exactamente. Y después de la cultura griega ya viene entonces sí, el imperio romano, ¿verdad? Entonces ahí van cambiando las cosas. ¿Cómo se conforma, se puede decir? Te tengo que hablar un poquito acerca de lo que es la cultura griega para que podamos entender nosotros bien qué es la versión de los 70. La cultura griega empieza, acuérdate que los persas habían dominado todo lo que era el Medio Oriente. En la época de Filipo II de Macedonia y de su hijo Alejandro Magno, lo que viene siendo el Asia Menor, la actual Turquía, estaba ocupada por los persas. Entonces había cierto resentimiento por parte de los griegos que en algún tiempo
Se puede decir que el Asia Menor, la actual Turquía, que se llamó Anatolia también, en el año 600, 500, 700 antes de Cristo, había ciudades griegas, como Éfeso, estaba Mileto, estaba Hierápolis, había varias ciudades griegas. Pero llega la época persa con los aquemenidas y entonces ya ellos dominan, imperan también sobre Asia Menor. Entonces cuando viene la historia muy interesante de Alejandro Magno, que Alejandro Magno pues viene siendo el periodo que él domina. Acuérdate que el periodo de él fue muy corto, fueron únicamente 10 años, del año 334 al 323, que es cuando él muere. Él era hijo de Filipe II de Macedonia. Pero Alejandro Magno fue grande porque fue discípulo de Aristóteles. Aristóteles, el gran filósofo griego, fue su maestro. Entonces Alejandro Magno se hace fuerte y entonces se quiere vengar de lo que habían hecho los persas, precisamente en Asia Menor, y entonces forma un ejército, pues si no muy poderoso, pero muy fuerte, con sistemas muy diferentes a los que tenían los persas. La cosa es que Alejandro Magno tiene 5 batallas. La primera cruza el famoso Helesponto, que es los Dardanelos, ¿verdad? Actualmente es el famoso Bósforo, ¿verdad? Lo cruza y tiene una batalla contra los persas, 30.000 contra cerca de 100.000. La cosa es que Alejandro Magno es la batalla del Granico. Alejandro Magno sigue después y viene la batalla de Isos, que viene siendo la parte sur de Turquía. Ahí en la batalla de Isos, Alejandro Magno se casa con una hija de Darío III. Y Hefestión, su compañero, se casa con otra hija de Darío III, ¿verdad? Entonces ahí ellos controlan, Darío huye. Pero pues sigue Alejandro en otra batalla y es cuando llega a Tiro. Entonces ahí en Tiro dura 8 meses para poder dominar a Tiro. Era una islita. Te comento todo esto porque es interesante y que no se nos olvide lo que era Alejandro Magno y lo que fue Alejandría después. Ok, correcto. Entonces ves a los de Tiro, porque hacen unas empalizadas en la pequeña islita y por fin lo cerca y acaba con ellos. Después sigue Alejandro Magno y llega hasta lo que viene siendo actualmente la Franja de Gaza. Y ahí en Gaza todavía había sátrapas persas y los domina. Pero de ahí sigue y entra a Egipto y no batalla en Egipto. Cuando Alejandro Magno entra a Egipto, lo reciben como un dios, como el dios Amón, que era uno de los grandes dioses de Egipto, porque los estaba liberando precisamente de los persas. Entonces, ahí en Egipto, Alejandro Magno hace algo que es muy interesante. Funda una ciudad en el año 332 antes de Cristo, y a la que llamó Alejandría. Pero acuérdate que Alejandro Magno funda 70 Alejandrías. Ah, caray. Y alejandretas. Eso sí está interesante. Durante todo el tiempo que él estuvo, que fueron nomás 10 años, ¿verdad? De batallas y luchas que llega hasta la India. Y entonces ahí en Alejandría funda la ciudad de Alejandría, y ya después se va a Gaugamela, que está al norte de Irak, cerca de Mosul, y ahí en esa batalla ya definitiva hay 500.000 persas, y él lleva creo que 100.000 hombres, pero los vence. Ya entonces Alejandro Magno, de ahí ya empieza él a imperar, ¿no? Y llega hasta la India. Y después ya sabemos que muere joven porque se regresa de la India, sus soldados pues ya no quieren seguir y muere en Babilonia. Bueno, pero vamos a lo importante. Funda Alejandría. Al fundar Alejandría, ahí se puede decir que empieza ya lo que es la cultura griega. En Alejandría. En Alejandría, ahí empieza la cultura griega fuerte, que fue ya en el año, pues él estuvo ahí 332, es cuando funda la ciudad de Alejandría. ¿Y qué pasa ahí? Alejandría empieza a crecer, a desarrollarse mucho. Estaba en un punto estratégico en el Mediterráneo. Entonces, acuérdate que ahí desemboca el río Nilo. Y el río Nilo, cuando salían sus aguas, se desbordaban, había muchos limos.
y que esos limos eran muy fuertes para la producción de granos. Así Entonces es. en Alejandría empezó a haber una producción de granos muy grande, sobre todo trigo, La mayoría de los cereales en sí. todos los cereales, Ujú. ¿verdad? Entonces empieza a crecer. La ciudad de Alejandría llega a tener, según algunos historiadores, hasta 500.000 judíos. Es grande. Quiere decir que de casi la mitad tenía 1 millón de habitantes. Muchos dicen que eran 300 y otros 500, lo que tú quieras, pero había muchísimos judíos. Acuérdate que los judíos van a donde hay dinero, porque ellos tienen un don muy especial de convertirte un pedazo de papel en oro. Así es. Entonces ellos empezaron de ahí los judíos a meterse por el Mediterráneo y empezaron a comerciar y empezaron también a prestar dinero. La cosa es que había muchos judíos. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos empiezan a envejecer, empiezan a hacerse grandes y empiezan a tener hijos. Ellos tienen una Biblia que ya vimos, el canon hebreo, pero es lo único que ellos tienen. Entonces sus hijos ya no conocían mucho el hebreo, ya estaban muy metidos con la cultura griega. Ok. Entonces a ellos, digo, aquí hay dos versiones, ¿no? Pero los judíos de ahí empiezan a tener deseos de que sus hijos también lean la Sagrada Escritura. Y es cuando nace la idea de realmente, digo, de una traducción de la Biblia del hebreo al griego. Pero hay dos versiones. Una versión era que los judíos se pusieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo con los judíos sabios de Jerusalén. Y entonces tuvieron pláticas y consiguieron que 72 hombres sabios de Jerusalén vinieran a Alejandría para hacer una traducción de la Torá o de la Biblia hebrea al griego. Pero hay la otra versión que dicen que acuérdate que en la época de Alejandro Magno siguieron mangoneando su imperio una serie de hombres. Los más importantes fueron Ptolomeo, uno de ellos al que le toca Egipto. Y está al otro que le toca, a Seleuco le toca lo que es la parte del Medio Oriente actual, que se llamaron los Seleucidas. Y luego viene el otro que se llamaron Diádocos. Al otro le toca Asia Menor, Lisímaco. Había otro, Pérdicas, y había varios de ellos, pero los más importantes fueron esos tres, ¿verdad? Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Asia, en lo que viene siendo el Medio Oriente, y Lisímaco en lo que viene siendo Asia Menor y Grecia. Bueno, entonces los Ptolomeos, empezó con Ptolomeo I, ¿verdad? Pero aquí me quiero adelantar un poquito, como un paréntesis. Fueron 15 Ptolomeos. o sea, fue una generación tras generación. Todavía. Okay. El último Ptolomeo fue un hijo de Julio César y de Cleopatra, un chamaco, que Cleopatra quiso que fuera, después que muere Julio César, que fuera el César de Roma, pero pues no lo aceptaron, ¿verdad? Porque no querían a Cleopatra. Sea lo que sea, te cuento esto para que veas cómo está el asunto de los Ptolomeos. Se llamaba Cleopatra VII, no era Cleopatra I, porque ya había habido otras Cleopatras antes. Pero empezamos con Ptolomeo I Sóter, que fue el primer Ptolomeo que domina Egipto como un faraón. Y él empezó, Ptolomeo Sóter, con lo que fue la Biblioteca de Alejandría, la gran biblioteca, que tuvo más de 700.000 volúmenes. Y después de Ptolomeo Sóter viene Ptolomeo II Filadelfo. Entonces Ptolomeo II Filadelfo es el que realmente forma la gran biblioteca de Alejandría. Pero hay un detalle. A él le interesaba pues, mucho la literatura, porque él fue el que hizo realmente la biblioteca de Alejandría. Entonces, en esos tiempos, hay un exiliado de Atenas llamado Demetrio Falero. Demetrio Falero era un intelectual,
lo exilian y lo mandan a Alejandría. Y ahí conoce a Ptolomeo II, Filadelfo. Y entonces se cree, como eran muy intelectuales, dicen ellos, hay un gran libro que tienen los judíos y cómo quisiéramos tenerlo en nuestra biblioteca, porque ellos andaban buscando libros de todo el mundo. Entonces se ponen de acuerdo y hablan con los, esa es la otra versión, ¿verdad? Hablan con los judíos y ahí les dicen, queremos esto. Sea como sea, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y mandan a algunos enviados a Jerusalén, y allá había un sacerdote el encargado de lo que era todo el aspecto del Sanedrín judío en Jerusalén, llamado Eleazar. Y ahí se ponen de acuerdo con él, y Eleazar está muy de acuerdo con el hecho de que mandaran a algunos sabios a traducir la Sagrada Escritura a Alejandría. Entonces vienen 72 sabios. Por eso se redondea el asunto de la versión de los 70, ¿no? Versión de los 70. Lo redondean en 70, los 72 sabios. Vienen y se dice que llegando a Alejandría los meten. Hay otro detalle también aquí como paréntesis, pero que es muy interesante. Si puedes ver en el internet lo que viene, una carta a Aristeas. Carta a Aristeas. Parece que esa carta es una carta que después un sabio judío educado con los romanos, Flavio Josefo, este señor menciona lo de esa carta, que fue esa carta de Aristeas, te da más luz todavía acerca de la versión de los 70. Cualquiera en este momento que vea se va a dar cuenta de eso, pero va a complementar mucho lo que yo estoy diciendo. Pues sí, de hecho Flavio Josefo vendría siendo el equivalente a un reportero o un historiador de la época actual. Exactamente. Él documenta mucho acerca de la vida de los judíos, sí, señor, la vida de Alejandría y la vida de las comunidades en esos momentos. Fue muy importante. Sí, fue un historiador que le dio muchísima fuerza al pueblo judío. Después a él le toca precisamente la época, yo creo que la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, porque es del primer siglo después de... Bueno, el asunto es que mandan por los 72 sabios ahí en Alejandría y se encierran en la isla de Faros, en diferentes cuartos, y empiezan a traducir la Torá, el Pentateuco, y la traducen en 72 días. Y dice la leyenda o la tradición que coincidieron todos en la misma traducción. Entonces, ahí empieza precisamente lo que es la versión de los 70, pero no traducen todos los libros de la Biblia. Únicamente traducen lo que viene siendo la Torá. Que son los 5 primeros libros. La base de lo que viene siendo el pueblo judío, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ya nace la Torá y paulatinamente después se van traduciendo aquí pongo yo consultar la carta de Aristeas, te fijas, ¿no? 72 sabios, 6 de cada tribu de Israel, ¿verdad? Traducen la Biblia hebrea y aumentan los 7 libros deuterocanónicos, no esos sabios, los aumentan después los judíos que siguen ahí en Alejandría, y el último libro lo acaban de escribir como en el año 100 antes de Cristo, que viene siendo el libro de la sabiduría. Paulatinamente después de esos de los 5 libros de la Biblia empiezan a traducir Josué, Jueces, Reyes. Esos libros ya estaban dentro del canon. Acuérdate que el canon fue del 450 y aquí estamos hablando del 287 antes de Cristo. Así es como se conforman los primeros 5 libros de la Biblia en griego. ¿Ok? ¿Cuáles son? Aquí dime. Un paréntesis muy interesante. Sí, dime. Nosotros sabemos que, y así se le conoce como que el traductor es también el gran traidor, ¿sí? Porque sabemos que una palabra, por ejemplo, y más el lenguaje judío, que en muchos de los casos es
es muy concreta la palabra, contra el lenguaje griego que es como más conceptual. Por ejemplo, el Espíritu de Dios se le conocía en el, no se le conocía, se conoce en la Biblia hebrea como el Ruach, que es Ruach, el soplo divino, ¿no? Exactamente. Y se le conoce como el Ruach porque es una palabra de onomatopeya, o sea, así suena y así se escribe y así se pronuncia. Es el Ruach, el soplo que Dios le dio al hombre para darle vida. Ruach. Entonces es el Espíritu de Dios. Sí, hay cambios en las traducciones. Fíjate, hubo un cambio muy fuerte y ha sido muy criticado por muchas gentes. El cambio grande que se dio en el libro de Isaías dice que hablando ya de María en una forma simbólica, habla de la mujer, ¿verdad?, que es doncella. Muy bien. Así Pero es. ¿qué hacen en la versión de los 70? Le cambian por virgen. Sí. Virgen. Y hasta la fecha es está esas virgen. broncas, exactamente. Pero ya ellos estaban yendo a una situación más mesiánica. Ya estaban viendo. Acuérdate que en esa época, ya del 200 y pico en adelante, ya empiezan a crecer muchos libros con una tendencia mesiánica, ¿verdad? Y ya con unos conceptos muy fuertes acerca de resurrección, como el libro viene siendo la sabiduría, ¿verdad? Y el libro del eclesiástico, ¿verdad? Ya empiezan con una tendencia mesiánica, y que viene siendo la época también de los famosos esenios, Ándale. que empiezan en la época del último libro que entra en el canon de la versión de los 70. Bueno, esos libros que se van aumentando ahí, en versión de los 70, son 7. Que van a aumentar los griegos, la versión griega de la Biblia, ya que tienen todos sus libros, aumentan 7 libros más, que viene siendo Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, que viene siendo el libro de Judith, viene siendo el libro de Baruch, el libro de Tobías, Eclesiástico y Sabiduría. Son los 7 libros deuterocanónicos. Que son los últimos que se agregan. Los últimos que ellos agregan. Okay. Son libros muy hermosos. Sí. Los judíos, fíjate bien, aquí hay un detalle muy curioso. En la época del Señor Jesús, ahorita te voy a hablar un poquito de cada libro así rápido como lo hice en la otra versión, en lo que era el canon de la Biblia hebrea. En la época del Señor Jesús, pues había 2 Biblias. Ayer escuché a una persona por televisión decir que no había Biblia en la época de Jesús, que no había Biblia, pero él se refería a esta Biblia, a la Biblia tradicional, a la que Biblia nosotros cristiana. conocemos. Pues no había Así Biblia es. porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza en la época del Señor Jesús, pero la Biblia, cuando el Señor Jesús, por ejemplo, llega allá a una sinagoga y abre el libro, ¿verdad?, él dice: hoy se ha cumplido esta profecía. Era la palabra de Dios, era el Antiguo Testamento. Hay quien dice que era la Biblia hebrea, pero hay quien dice que era la Biblia griega. No sabemos exactamente, ¿verdad? Pero había Biblia, pero Antiguo Testamento. Pero entonces no se le llamaba Antiguo Testamento porque no había Nuevo Testamento. Sí, pues entonces, no había esa referencia exactamente. Pero la Biblia que se utilizaba, sobre todo en el mundo greco-romano, ya era la Biblia griega, porque lo que se hablaba era el griego. Sí, era el idioma predominante. El hebreo, el arameo, y lo hablaban los hebreos, unos cuantos, y también el hebreo estaba únicamente escrito, la Biblia hebrea estaba únicamente escrita para ellos, para estudio, pero no era popular. No. Sin embargo, los judíos en la época de Jesús conocían lo que era la versión de los 70. Y hay un detalle. La iglesia primitiva tomó como Biblia de estudio para sus bautismos y para todo lo que hicieron al principio de la iglesia, el libro del Eclesiástico. Por eso le puso, ese libro se llama Ben Sirá,
Fue escrito Sí. por un judío. Y ahí hay una introducción del nieto de Ben Sirá. Pero la iglesia le puso el eclesiástico porque fue la Biblia que utilizaba la eclesia Palabra griega para decir comunidad. para poner Así es. para el libro de Ben Sirá. Entonces, los judíos, los grandes judíos de ahí de Sanedrín, se dieron cuenta que los cristianos usaban esos 7 libros que estaban en veremos, porque ellos mismos no los aceptaban ya que tenían su canon cerrado de los 39 libros, o 22 de ellos, que son los 39 libros. Dale, Ya ok. tenían su canon aparentemente cerrado. Entonces, hay un detalle. Viene el primer siglo de la iglesia y se dan cuenta que la iglesia utiliza mucho pues, el eclesiástico y utiliza los 7 libros deuterocanónicos. Y los judíos tienen un concilio con permiso de Roma en una ciudad o pueblo grande llamado Jamnia o Yabne. Y ahí ellos, en sus juntas, el Sanedrín judío y todo lo demás, deciden no tomar en cuenta en el canon judío a los 7 libros deuterocanónicos. Desde ahí para adelante ya no aparecen, si aparecía en la Biblia griega, seguía apareciendo, pero ya en el canon judío ya no. Es el concilio de Jamnia, el año 90 después de Cristo. Eso es muy importante porque no sabemos cómo empieza el canon judío. Quiero venir a un punto que es muy importante. Antes de que entres a eso, ahí hay una palabra que estás mencionando mucho, deuterocanónica. Sí, deuterocanónica. Canónico, pues ya estamos viendo que es la constitución de los libros, ¿no? Pero el deutero, tengo entendido que es la segunda, o el segundo. Acuérdate de Deuteronomio, segunda ley, deuteronomos. Así es, segunda ley, y entonces en este caso es un segundo canon. Deuterocanónico, Así es el segundo canon. Ese segundo canon, de alejandrino, no creas que fue muy aceptado por toda la iglesia después. Los mismos hombres de la iglesia, los grandes santos, algunos lo aceptaban, otros no. Fue muy difícil que San Jerónimo lo utilizara. Parece que ahí intervino San Agustín. Vivían retirados. San Agustín vivía pues en el norte de África y Jerónimo, cuando estaba traduciendo la Biblia, estaba en Belén, ¿verdad? Entonces San Agustín supo algunos detalles de eso y le mandó un recado, no sé cómo se comunicó, y le dice, tienen que entrar aquí. Bueno, primero le dijo que debía ser la traducción de la Biblia griega. Ok. Sí, eso lo dijo San Agustín, ¿verdad? Por ahí fue, y luego vino también lo de los libros deuterocanónicos, pero Jerónimo sí metió los 7 libros deuterocanónicos en la Biblia latina. Entonces está el canon, el canon se cierra. El año 90, después, aquí como un paréntesis, después de Cristo, después del concilio de Jamnia, es cuando principia a pensarse en escribir la ley oral judía, que viene siendo el Talmud. De ahí los sabios se van a vivir a Tiberíades. Y en Tiberíades, ¿verdad?, a las orillas del mar de Galilea, empieza ya en el siglo II, a principios del siglo III, ya a escribirse el Talmud, con una serie, ¿qué podríamos decir? Con una serie de tradiciones hebreas, la Halaká, que eran cuestiones legales, la Agadá, que eran ya cuestiones vivenciales, y eso viene a formar la Mishnah del pueblo judío. Me estoy saliendo un poquito, pero te estoy dando esa explicación para que veas cómo los judíos tienen una fuerza muy grande en lo que era el asunto del canon. Y ya pues ahí de la Mishnah, ya ellos vienen la Tosefta, son conceptos de verdad de ellos, pero muy interesantes, porque la ley oral era transmitida oralmente. ¿La ley oral qué es? Viene siendo una aplicación a la vida práctica de la Torá. Sí. Entonces, había otra escuela, no la de Tiberíades, otra escuela muy lejos de ahí en Babilonia. Fíjate, en Babilonia había una escuela bíblica fuerte, judía. Eran los judíos que se habían ido en el cautiverio del 586, que todavía vivían ahí. Y se quedaron allá. Entonces se forma el Talmud de
la Misná de Tiberíades, y se forma otro Talmud, la Gemara, allá en Babilonia, y se fundan los dos y forman el Talmud. No más que el Talmud babilónico tenía mucha vivencia, mucha Agadá, y el Talmud de Tiberíades tenía mucha halajá, que era cuestión dogmática muy fuerte, porque ellos estaban oprimidos por el pueblo romano, y aquellos no, estaban muy libres. Bueno, te lo doy nomás, te lo di como una referencia adicional. La cosa es que en la época de Jesús, ¿qué se utiliza? La Biblia griega, y el Señor también la utiliza. Y fue la Biblia que utilizaron los hermanos cristianos. Fíjate, esta traducción, y como te comentaba hace rato acerca de la palabra hebrea a la palabra griega, y ese ejemplo que te daba del ruaj, y que acá lo convierten en aire, en un soplo de aire, pero no en el soplo de Dios, en el cambiar el estatus de doncella y poner el estatus de virgen, ¿sí? Ha ocasionado que muchas de las reflexiones se malentiendan, sobre todo porque cuando se lee la Biblia y no se conoce el contexto o no se conoce la historia cultural, todo lo que sucede alrededor, tendemos a cambiar muchas de las cosas. Así es. Entonces, con la Biblia de Alejandría, que vendría siendo la primera constitución del libro que tú tienes en la mano, ¿sí? Y que nos da la luz de la traducción, pues vemos que viene mucho antes de Jesús, porque muchos piensan que a partir de Jesús empieza la Biblia como tal. Sí, no es así. No, definitivamente no. Mira, qué bueno que me comentaste eso, pero yo también quisiera añadir un poquito más. La Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, protocanónico, que ya vimos, viene siendo el Antiguo Testamento que tenemos nosotros ahorita. No es de la Biblia griega. Qué curioso. Cuando San Jerónimo va a traducir la Biblia al latín, no va a la Biblia griega. Acuérdate que te decía que San Agustín quería que la tradujera de la Biblia griega, ¿verdad? La traduce de los originales hebreos. Todavía, actualmente, esa versión de la versión hebrea sigue hasta después del Señor Jesús, porque después del concilio de Jamnia, que los judíos dicen, esta es la Biblia, eso sigue adelante hasta la época del siglo X, y entre el siglo 7 y 10 después de Cristo viene la Biblia masorética, que es la misma Biblia del hebreo. Pero hay otra cosa más. Las Biblias actuales, todas las Biblias, todas, son traducciones de la Biblia hebrea, no de la griega. La Biblia griega allá quedó y queda, creo que la Iglesia Ortodoxa griega la utiliza, pero eso allá queda. Lo que sigue viene siendo las Biblias que fueron autorizadas por los judíos y que son las que tenemos nosotros, que viene siendo lo que vamos a ver, la Biblia masorética. Y todas estas Biblias vienen de lo que es la Biblia masorética. Que vamos a ver, la Biblia masorética viene siendo los 39 libros que ya comentamos, son los 22 libros de la Biblia hebrea. Muy bien. Estamos viendo que es un libro que incluso hasta en la cultura, que ha trascendido culturas este libro. Ahí estamos viendo de la cultura hebrea a la cultura griega, y todo ha sido gracias a ¿qué? Gracias a que la evolución del hombre propiamente dentro de la cultura y dentro de las ciudades que se van construyendo tienen que ver con este libro. Este libro, este gran libro desconocido que nosotros tenemos, que ha influido en culturas, ha influido en la vida de las personas, ha influido en la vida de los políticos y de los gobiernos. Entonces, creo que hay que darnos tiempo para leerlo, para que influya en nuestra vida y en nuestra comunidad. Un comentario final, si quieres. Mira, esta Biblia que tengo en la mano es una versión que se llama Nácar Colunga. Hay otra que por ahí la presté, no sé por qué, Bober y Cantera. Son las
primeras versiones traducidas al español de la Biblia hebrea. Las primeras versiones. Fueron estas versiones escritas por órdenes del Papa Pío XII de la Segunda Guerra Mundial y por estos dos sabios o escritores, Nácar Colunga y Bover Cantera. No teníamos nosotros ninguna traducción de los originales. La primera traducción, aquí sí entran los hermanos separados, fue la Biblia del Oso, Sí. que fue de 1569, de Reina Valera. Traía en la pasta un oso pintado comiéndose Un panal. un panal. Ese panal es la miel de la palabra, ¿verdad? Ujú. Es la Biblia del Oso. La primera Biblia en español que tuvimos, después de esa nosotros no teníamos Biblia en español, fue la Biblia de Torres Amat en el año 1825. Hubo, en la época de los judíos, en el siglo XII o XIII, después de Cristo, la Biblia de Ferrara, que era el Antiguo Testamento escrito por los judíos sefardíes en España, pero esa Biblia no la utilizó la Iglesia porque era una Biblia judía, al español. Y hubo otra Biblia de Luis Alfonso el Sabio, también más o menos de esa época, ¿verdad? Pero esas no trascendieron. Lo que ha trascendido para nosotros son últimamente la Biblia de Nácar Colunga y Bover Cantera, y ahora tenemos esta variedad de Biblias, hay como 20, aquí tengo yo. Sí, ya veo que 10 tienes Biblias. algunas, así es. Son versiones diferentes, pero lo hago para hacer comparaciones de textos a veces. Porque No, es que es importante a la Sí. hora de estudiar. Sí. Pues amigos, estamos viendo que esto que nosotros tenemos en la actualidad viene de una Biblia de Alejandría 300 años antes de la época de Cristo. Una traducción en la que importan gente judía experta en el tema. Nos falta un tema más, nos falta una Biblia más. Nos falta La Biblia. Nos falta la Biblia que viene, la latina. La Que latina es la Vulgata latina. y luego la Biblia cristiana. y la que Biblia viene- cristiana. O sea, nos faltan 2 Biblias todavía para llegar a lo que nosotros tenemos. Tema interesante, una plática ligera entre Óscar Mendoza y su servidor Enrique Rodríguez. Una plática ligera, pero con profundidad. Hablemos de la Biblia. Hermanos, no se nos pierdan, nos quedan varios capítulos todavía por delante, ¿sí? Continuamos, no se nos despeguen. Recuerden, viernes y sábados, aquí los esperamos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias.